Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este culto de día domingo y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a empezar con nuestro primer himno. Cristo es la Bien, hermanos, después de haber escuchado este himno, vamos a orar delante de la presencia del Señor por nuestros hogares, por nuestras familias, por todo el acontecimiento que está ocurriendo, donde Dios ha sido con nosotros, nos ha bendecido, nos ha librado, nos ha guardado y nos da también la oportunidad de poder, a través de este medio, llegar a nuestros hogares. Los invito a que todos oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Buen Dios y Padre Celestial, nos reunimos en este lugar y vamos delante de su presencia para primeramente poder darte gracias por sus bondades, por sus misericordias, por sus cuidados que has tenido para con nosotros en todas nuestras áreas de nuestra vida, tanto en nuestro trabajo también como en nuestros hogares. En esta hora te damos gracias por nos permitirnos este hermoso servicio, estar participando, lo cual pedimos y rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, después de haber orado, vamos inmediatamente a dar una oportunidad, un saludo especial a través de nuestro obispo. Muy buenas tardes, estimados hermanos.
quiero enviar un cariñoso saludo para la iglesia de Santa Julia, iglesia que dirige nuestro pastor Juan Carlos Pérez Cisterna, junto a su esposa la pastora Dignita Gutiérrez y también nuestra pastora Zaida Tapia. Saludarle en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de muchos cambios que hemos tenido. Y quisiera también a esta hora este saludo hacerlo también representando a la iglesia de Nueva Aurora, donde el Señor por misericordia nos permite administrar. Un saludo cariñoso de mi esposa para todos ustedes. Saludo también para los locales de predicación que el Señor les ha concedido a ustedes. Que el Señor bendiga a todos los cuerpos organizados de la iglesia. Animarle en estos días que estamos viviendo, días que han traído preocupación no solo en nuestro país y en el mundo, pero nosotros tenemos que confiar siempre en el Señor. El salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que, estimados hermanos, hermanas, yo les invito a seguir adelante junto a sus pastores y desearle que el Señor les bendiga en este tiempo, un tiempo de reflexión, un tiempo donde hemos tenido que estar más tiempo en nuestros hogares, pero de ahí sacaremos alguna lección importante. Así que les amamos mucho en el Señor y les deseamos que también el Señor les bendiga grandemente en todos los trabajos que ustedes están planificando para el crecimiento y el avance de la obra. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y pronto el Señor nos dará una oportunidad de volver a reunirnos y a continuar con nuestras tareas que siempre hemos desarrollado. Dios les bendiga. Bien, hermanos, después de haber escuchado el saludo de nuestro obispo, también vamos a tener una oportunidad para nuestro pastor Juan Carlos Pérez, quien se va a dirigir a la congregación. ¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Gracias doy al Señor por esta oportunidad que me conceden. He pedido esta oportunidad para en este día domingo 10 de mayo saludar a todas las mamitas de nuestra iglesia. Reciban un cariñoso saludo de toda nuestra congregación, esperando que en este día puedan estar disfrutando en familia. Queremos felicitarles por la gran labor que cumplen en el núcleo de la familia. Ustedes son multitareas, especialmente en estos días donde le ha tocado un doble trabajo. Y a continuación también quiero dejarles con una oportunidad especial. Que el Señor les bendiga. Uy, Viper, ¿te acordás cuándo es el Día de la Madre? Todos los días es el Día de la Madre, Floppy. Claro, porque me ayuda con las tareas. A mí me enseñó a hablar. Uy, sí, es cierto. Me acuerdo cuando me enseñó a caminar. ¿Te acordás cuando nos cuidaba cuando estábamos enfermos? Sí, qué grande que es mi mamá. Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar y espero verte regresar. Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz.
especial queremos saludarte a ti, mamita querida, y reconocer tu trabajo. Por eso queremos dedicarte estas palabras. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice: mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanza la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Proverbios capítulo 31, versículo 26 al 31. Bien, hermanos, como siempre, dentro de cada reunión, lo más importante es lo que usted está esperando allá en sus hogares también junto a nosotros. ¿Cuál es la palabra del Señor? En esta oportunidad va a tener la palabra mi hermano Michel Vergara, y lo vamos a recibir en este lugar. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Para mí es una honra, un honor el poder exhortar la palabra del Señor. Me uno a los saludos de nuestro pastor, el cual saludaba a las mamitas este día domingo. Me uno también en ese saludo y muchas felicidades a todas las madres de nuestras iglesias. Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a abrir la palabra del Señor, que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 1, del versículo 1 al 11, y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, porque somos hermanos. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en el quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar por este mensaje. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque en esta hora hemos podido, Señor, leer, Señor, una porción de tu palabra. Te pido, Señor, en esta hora que tú nos puedas bendecir, Señor. Te pido usarme como instrumento. En tus manos, Señor, está nuestra vida. Señor, en tu mano está nuestra esperanza. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Y levántenos de esta oración en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, para darle una introducción a este mensaje, le quise llamar la misericordia y consolación de Dios en todo tiempo. Pablo se identifica primeramente como el apóstol de Jesucristo de inmediato en esta carta, porque estaba siendo cuestionado por su misterio y apostolado.
en esta segunda carta se refiere en varios capítulos sobre eso. Hermanos de Corintio cuestionaban incluso su aspecto físico, cuestionaban su forma de hablar y su forma de vestir, que le quitaba autoridad a su ministerio. Por eso él comienza de inmediato diciendo en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y qué es un apóstol? En simples palabras, queridos hermanos, la palabra apóstol significa embajador o enviado. Por lo tanto, Pablo era un enviado de Jesucristo. Pablo estaba convencido que Dios lo honró para ser un apóstol de él. No vamos a hablar en este momento por aquellas personas que se presentan en estos tiempos como apóstoles, porque ese no es el caso. Solo decir que en la palabra de Dios, Dios escogió a 12 hombres y también a Pablo, y estos son los únicos que están escritos en la palabra de Dios. Pero de cierta manera, querido hermano, tú y yo venimos a ser apóstoles. ¿Por qué? Porque somos enviados a predicar el Evangelio y a mostrar a Cristo en su misericordia y en su amor. Querido hermano, esta carta también está dirigida a la iglesia de Corintio, que fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo tenía una relación especial con esta iglesia, pero al igual que todas las cartas que Pablo escribió eran para ser leídas en las otras iglesias. La iglesia de Corintio fue dura siempre con Pablo, pero aún así Pablo lo llamaba en sus cartas como la iglesia de Dios y también lo llamaba como santos, como habla en el versículo 1. Pablo concluye su saludo con unas palabras muy usadas en el primer siglo, y esta era usada en las 13 cartas paulinas y también usada por los cristianos en ese tiempo. Me refiero a la palabra gracia y paz. La palabra gracia está escrita en las cartas paulinas 90 veces. Pablo, al igual que otros apóstoles, comenzaban sus cartas con estas palabras de bendición, pero no solamente como un saludo cordial o de buena educación, sino para demostrar que nuestro andar, nuestro caminar, no se puede olvidar de la verdadera gracia que nos rodea. Siempre es necesario recordar que somos, queridos hermanos, salvos por gracia, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. También nosotros somos justificados por gracia, como dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, como también nos dice en Tito capítulo 2, versículo 11. La gracia, querido hermano, es suficientemente capaz para suplir toda la necesidad del creyente. Por ende, querido hermano, cuando nosotros habitamos en la gracia, confiamos en la gracia de Dios, el resultado de la gracia es la paz. Querido hermano, porque vivimos en su gracia, nosotros tenemos paz en nuestros corazones. Todo viene de Dios. Todo proviene de Dios, querido hermano. Y así lo dice en el versículo 2 de este capítulo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo estaba clarito que todo lo que Dios nos da, todo lo que el Señor nos provee, viene de Él. La gracia y la paz también vienen de Dios, porque provienen de Dios el Padre. Querido hermano, hay momentos de tribulación y en este momento estamos pasando momentos de angustia, pero ampárate en la gracia de Dios. Recuerda que eres sostenido, eres sustentado por la gracia de Dios, y Él dará paz y también dará consuelo, querido hermano. Para desarrollar estos versículos que hemos leído, quise apuntar a 3 puntos, querido hermano. Y vamos a tratar de estudiar estos versículos. El primer punto, querido hermano, es de dónde proviene la consolación y la misericordia. El segundo punto, la aplicación del consuelo y la misericordia de Dios. Y el tercer punto, querido hermano, el propósito de nuestras aflicciones y tribulaciones. Vamos a ver el primer punto, de dónde proviene la misericordia y la consolación. Pablo comenzó esta carta con estas palabras: gracia y paz, con un propósito desde el principio de demostrar más adelante que Dios está en medio de nuestras aflicciones, Dios está en medio de nuestras tribulaciones y del creyente en todo momento. Pablo comienza el versículo 3 alabando el nombre de Dios y exaltándolo con una pequeña doxología de glorificación, en donde el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Pablo da a entender en este versículo 3 que Dios merece siempre ser bendecido, Dios siempre merece ser glorificado, para luego demostrar algunos atributos que provienen de Dios, diciendo que Dios es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pablo habla de misericordia en este versículo en plural, demostrando que Dios es el Padre de toda consolación y de compasiones. Dios es infinitamente misericordioso, no actúa sobre algún momento, siempre está derramando misericordia y, como dice su palabra, Dios da misericordia y son nuevas cada mañana. Pablo está diciendo que de Dios proviene la misericordia. Pablo dice que toda su misericordia, bondades, compasión y amor viene de Dios, querido hermano. Por eso debemos ampararnos en la gracia de Dios, querido hermano, porque Dios es un Dios de misericordia. Pablo también lo llama Dios de consolación. Aunque esta palabra es quizás de forma más individual para Pablo, por lo relatado en Pablo en los versículos 8 y 9, donde dice, textualmente dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró. Está hablando del pasado, y nos libra, está hablando del presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, que es una muerte futura, querido hermano. Dios tiene tanta misericordia que Dios va a actuar en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Dios bendiga su palabra. Esta experiencia personal de Pablo, querido hermano, y además del hermano Timoteo, nuevamente le demostró a Pablo que Dios es un Dios de amor y de poder suficiente para prestar consuelo al creyente y dar fortaleza al que le busca bajo toda circunstancia. Cabe notar que la palabra consolación o consolar en estos versículos que hemos leído está escrito 10 veces. Por lo tanto, es importante decir que Dios es un Dios de consolación. Un ejemplo de Dios, de cómo actúa Dios consolando y fortaleciendo al creyente es cuando Pablo le escribe a los hermanos de Filipo, en Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 14, donde dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido a Pablo han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, y eso es muy importante que lo anote, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Querido hermano, si tú te pones a analizar ese versículo, Pablo estaba preso, estaba sufriendo aflicción, estaba sufriendo tribulación, pero las prisiones de Pablo causaron un efecto contrario en los hermanos, porque Pablo era consolado por el poder del Espíritu Santo en su vida, y los hermanos cuando lo iban a visitar veían que a Pablo no estaba triste, no estaba acongojado, él seguía predicando el Evangelio. Las prisiones de Pablo lo que causaron fue que le dio ánimo a los hermanos, querido hermano. Por eso es importante nosotros en esta hora creer que Cristo nos consuela, que Dios es Dios de misericordia y de toda la misericordia, y también es Dios y Padre de consolación. El segundo punto que vamos a ver, querido hermano, es la aplicación del consuelo y la misericordia de Dios. Pablo en el versículo 4 de este mismo capítulo dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y hay un para qué. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Primeramente da este versículo: nosotros tenemos que consolar a los que se sienten atribulados, querido hermano, por medio de la consolación que nosotros somos consolados, querido hermano, por Dios. Un comentarista llamado Matthew Henry lo expresa así, de esta manera: lo que Pablo da a entender que el consuelo que recibimos de Dios
en medio de las tribulaciones no es para que lo guardemos de forma egoísta para nosotros mismos, sino que nosotros sirvamos como canales, como ejemplo, por lo que el consuelo tiene su fuente en Dios. Dios es el Padre de consuelo, Dios es el Padre de misericordia. Y esa fuente es Dios. Llegue también ese consuelo a otros hermanos. Así lo dice Matthew Henry. Pablo decía a la iglesia de Tesalonicense en su segunda carta, capítulo 4, versículo 18, dice: alentaos los unos a los otros. Y también podemos decir consolaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la iglesia, en ese momento los hermanos estaban cayendo en desconsuelo. Estaban viendo que la promesa de la segunda venida de Cristo tardaba, pero el mismo Pablo los anima a consolarse unos a otros. Pablo les infunde esperanza para que sigan esperando. Que el Señor nos bendiga. Ahora, este consuelo que recibimos los creyentes, querido hermano, en medio de las tribulaciones, es abundante, no es poco. Este consuelo que tú recibes de Dios, de parte de Dios, es abundante, y así lo dice por medio de Cristo, y así lo dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, nosotros estamos afligidos, estamos atribulados en gran manera, así como abundan las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Tú eres afligido, tú eres atribulado, Dios da la misma medida de consolación para esa tribulación. Tenlo por seguro, querido hermano, que solamente Cristo puede consolar la tribulación, solamente Cristo puede consolar tu aflicción. El consuelo, querido, nuestro consuelo es que el mismo Cristo padeció, el mismo Cristo sufrió, y somos bienaventurados cuando padecemos por causa de Cristo. El mismo Jesucristo en Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también en Pedro, ese hombre que negó al Maestro, ese hombre que rechazó y dijo: yo no soy discípulo de Jesucristo. En su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Querido hermano, nosotros vivimos en un mundo caído, por lo tanto tenemos aflicciones en nuestra vida, vamos a tener tribulaciones en nuestra vida. Pero Pedro sigue en el versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria hoy gocéis con alegría. Nosotros, queridos hermanos, debemos gozarnos cuando somos tribulados por causa de Cristo, porque vamos a ser participantes en su segunda venida y nos vamos a gozar con alegría, querido hermano. No podemos sorprenderlos de las aflicciones, porque son marcas del cristiano, son marcas de caminar en el Evangelio. Las aflicciones van a estar y vamos a ser probados, querido hermano, como oro en el crisol. Querido hermano, Dios te bendiga, Dios te ayude. Vamos a ver el tercer punto: el propósito de nuestras aflicciones y tribulaciones. El propósito de nuestras aflicciones es tanto, querido hermano, para ir creciendo y fortaleciendo en forma personal, como también en forma colectiva, como iglesia, como hermanos en Cristo. Nosotros tenemos tribulaciones para ir creciendo porque somos probados, pero tenemos que ir fortaleciéndonos. Querido hermano, si tú te sientes afligido y tú te sientes acongojado, vas a Cristo, pero yo te tengo que consolar a ti, querido hermano. En el versículo 6 y 7 Pablo dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Querido hermano, si somos atribulados, es para vuestra consolación, para tu consolación y salvación. Y además, si somos consolados, también somos salvos y consolados por la misma consolación. Las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, dice su palabra.
y nuestra esperanza de respecto a vosotros es firme. Pablo confiaba en los hermanos de Corintio, tenía una amistad, los amaba, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, dice su palabra, también lo soy en la consolación. Querido hermano, somos hermanos en Cristo, comprados con la misma sangre. Queridos hermanos, por nuestras venas corre la sangre de Cristo porque fuimos comprados en ese madero de la cruz. Si tú te sientes afligido, yo voy y te tengo que consolar. Y si yo me siento afligido, tú tienes que venir a mí y consolarme en medio de la aflicción. Pablo demostró que el propósito de las tribulaciones o aflicciones o sufrimientos que nos suceden en nuestra vida es para que no confiésemos en nuestras habilidades, no confiésemos en nuestras cualidades, ni en las consecuencias, ni en las características personales, sino que confiésemos en el Señor Todopoderoso. Y también es muy importante, querido hermano, en la oración de la iglesia, porque la iglesia necesita estar en comunión con Dios por medio de la oración para poder pasar estas tribulaciones y aflicciones. El versículo 9 y hasta el 11 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo iba a ser muerto, estaba a punto de morir. Dice, para que nosotros no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Pablo confiaba, tenía su fe puesta, pero aún así tuvo aflicción y tuvo tribulación, tuvo miedo de morir. Pero era para que él confiara en Dios, que Él lo iba a levantar de la muerte. Y dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando, y ahí a donde viene la iglesia, porque la iglesia tiene que actuar, querido hermano, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿en qué? Con la oración. La iglesia ora, la iglesia pide, la iglesia clama al Señor consuelo, la iglesia clama al Señor misericordia de parte de Dios, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La iglesia tiene que seguir clamando, tiene que seguir buscando la presencia de Dios en oración, consagrarse en oración, porque Dios nos librará de la muerte, así lo dijo Pablo, el cual nos libró y nos libra, y en cual esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Querido hermano, para ir concluyendo, ahora usted me puede decir, yo nunca he recibido o he sentido la consolación o la misericordia de la que habla Pablo. Es posible, pero muchas veces se da porque la autosuficiencia nuestra impide sentir los brazos del Señor, o la experiencia del pasado lo han marcado de tal forma que han creado barreras tan altas y tan gruesas que no me permiten sentir el abrazo de Dios consolándome en medio de la aflicción. Estoy tan amurallado, estoy tan protegido, estoy tan cubierto debido a mis temores que ni siquiera los brazos de Dios se sienten cerca. Y muchas veces Dios sí permite estas tribulaciones, Dios permite las aflicciones para derribar estas barreras en mí. Dios permite estas aflicciones para derribar los muros que hay en mi vida y sentir así la consolación de Dios, para dar testimonio, querido hermano, porque nosotros no podemos quedarnos callados, debemos consolar a otros. Un hermano está afligido, tú tienes que consolarlo para dar testimonio, y no solamente para dar testimonio, sino para que yo sea un testimonio andante. Tengo que ser un testimonio andante de Dios, de todo lo que Él es, porque Dios es más maravilloso, es grande. Querido hermano, Dios es lleno de su gracia, de su poder, de su misericordia. Yo debo contar de sus bondades, debo contar de su amor, querido hermano, y que no nos podamos solamente sostener nosotros mismos, sino que sostener a otros hermanos por medio de la gracia de Dios. Dios nos fortalece y nos consuela en la prueba y en la dificultad, para fortalecer y consolar también a otros, querido hermano. Mi ejemplo de aflicción, de sufrimiento, cuando yo pasé, querido hermano, esta aflicción, querido hermano, eso le va a servir a otro hermano de ejemplo, para que tú, querido hermano, no te quedes callado, sino cuenta lo que Dios hizo con tu vida. Querido hermano, yo te invito en esta hora a que no solamente
pensemos que la aflicción y la tribulación es para formarnos a la imagen de Dios, sino que también nosotros debemos ser ejemplos para que caminamos juntos hacia la eternidad. Querido hermano, yo te invito a que cada uno nos consolemos y que tomemos como ejemplo la palabra de Pablo: consolaos los unos a los otros. Estamos en aflicción, pero en este momento, querido hermano, yo te invito a consolar a tu hermano que está al lado. Llámalo, pregúntale cómo está. Bendice su vida, querido hermano. Querido hermano, por lo demás quisiera terminar este mensaje con las últimas palabras de Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, del versículo 11 hasta el 14, donde dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Querido hermano, Dios te bendiga, Dios te consuele, Dios te prospere en tu vida espiritual, pero también tú tienes que bendecir a otros con el consuelo. En esta hora, querido hermano, Dios te guarde, Dios dé paz en tu corazón, que esa gracia que inunde tu hogar. No te olvides que somos sostenidos por la gracia de Dios. Somos, querido hermano, sustentados solamente por el amor de Dios. En esta hora, querido hermano, quiero bendecir tu vida por medio de esta palabra. Doy gracias a Dios porque me ha permitido el poder enseñar y el poder predicar su palabra. Y en esta hora, querido hermano, te invito a orar por este mensaje. Padre Santo, te damos las gracias. En el nombre de Jesucristo vamos a tu presencia, porque tú eres Padre de consolación, Señor, y Padre de misericordia. En esta hora, Santo Dios, gracias, porque nos amparamos en tus promesas, porque nos amparamos, Señor, en tu mano poderosa que nos sostiene. Padre Santo, gracias, porque tú permites, Señor, por estos medios, llegar a los distintos hogares de mis hermanos. Bendice cada hogar. Toca sus corazones, bendito Dios. Toca sus vidas, pero que jamás, Señor, jamás ellos nieguen de ti y sigan acercándose y sigan tomando de su mano. Bendito Dios, bendice este culto, ese culto familiar, Señor, que se ha transformado en algo maravilloso, Señor, donde también podemos sentir la presencia de Dios. En esta hora bendíganos, Señor, por medio de tu palabra, y todo lo que he hecho sea para la honra y la gloria de tu nombre, y todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, después de haber escuchado este hermoso mensaje que nos tenía el Señor, vamos a pasar a la oración. En esta oración también vamos a incluir a la pastora Nora, también a la pastora Zaida, nuestra hermana Génesis por la situación que está viviendo, y también la familia Tapia de la Calera por consuelo. Y en esta oración nos va a llevar nuestro hermano Lucas Gutiérrez. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta hora se me ha encomendado hacer una oración y le invito a todos en sus hogares, donde esté en este momento, que ore conmigo, con fe en el corazón, sabiendo que el Señor, por medio de Jesucristo, escuchará nuestras peticiones. Oramos en el nombre del Señor. Padre Celestial, en esta hora, primeramente te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, porque nos salvaste, porque nos redimiste, porque entregaste a tu Hijo por nosotros. Cuán gozo hay en nuestros corazones sabiendo que tú eres nuestro Padre. Y en esta hora, en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis, queremos clamar a ti con un corazón sincero, con un corazón humillado, sabiendo que todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo, usted lo escuchará. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro, para hallar misericordia, sabiendo que Jesucristo es el que intercede por nosotros. Oramos por nuestra pastora Nora, oramos por la pastora Zaida, oramos por nuestra hermana Génesis Peralta. Sabemos que usted está haciendo una obra, sabemos que usted está sanando, sabemos que usted es un Dios poderoso. Descansamos en su soberanía, descansamos en su voluntad, sabiendo que usted es nuestro Padre, sabiendo que usted sabe qué es lo mejor para nosotros. En esta hora te pedimos por nuestra nación, te pedimos por el mundo que está siendo azotado por una pandemia, por una enfermedad. Mucha gente está muriendo, mucha gente está
está sin esperanza, pero sabemos que la roca de la eternidad se llama Jesucristo. En Él descansamos, en Él confiamos, sabiendo que Él es el que puede y el que puede sanar al mundo. En esta hora confiamos, sabiendo que usted es nuestro Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, que están en sus trabajos, que están en sus quehaceres del día a día. Ellos tienen fe en su corazón. Clamamos con fe en nuestro corazón, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos escucha, un Dios real, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Dios omnipotente, a ti clamamos, sabiendo que tú eres poderoso, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, después de haber orado, sabiendo que servimos a un Dios de poder, a un Dios que responde, vamos a pasar a cantar el himno final. Esa
Bien, hermanos, antes de pedir la bendición final, quisiera también yo agradecer junto a mi familia también el hecho de haberme dado la oportunidad de poder ser participante de esta hermosa reunión, la cual hemos participado, y también saludarles a cada uno de ustedes allí en sus hogares, hermanos, hermanas, jóvenes y niños, a todos los cuerpos de la iglesia, y decirles que el Señor les bendiga, que confíen en el Señor, que el Señor les fortalezca cada día, y mientras el Señor nos diga otra cosa, nos vamos a estar dirigiendo de esta misma forma y llevando también la palabra del Señor que tanto bien hace en nuestras vidas. Vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor Juan Carlos, quien nos estará despidiendo con la bendición final. Bien, una vez más hemos logrado llegar a sus hogares a través de este culto virtual y queremos pedir la bendición del Señor para que esta bendición del Señor nos siga guardando. Ahí en sus hogares, inclinen su rostro para recibir la bendición de nuestro Dios. Padre bueno, celestial, queremos agradecerle por el día de hoy, por este trabajo que hemos realizado, por este culto, donde hemos sido bendecidos por tu palabra, por tu presencia. Gracias también porque podemos, Dios mío, ejercitar nuestra vida espiritual. Le pedimos, Señor, que usted siga guardando nuestras vidas. Confiamos plenamente, Señor, que pronto esto pasará. Y sabemos, mi Dios, que después de toda esta tormenta, como bien dice tu palabra, llegaremos a la otra orilla, a la otra ribera, y podremos, mi Dios, tener paz, tranquilidad. En medio de la tormenta, Señor, gracias porque tú vas con nosotros. Ellos pensaban que tú estabas durmiendo y pensaban de que iban a perecer. Pero, Señor amado, tú te levantaste y reprendiste el viento y calmaste la tempestad. Eres el mismo Dios. Clamamos a ti porque reconocemos que nos sobrepasan todas las adversidades y reconocemos que muchas veces, Señor, somos atemorizados por las circunstancias. Pero tú eres poderoso gigante, tú controlas todo, nada es imposible para ti. Pedimos, Señor, que te glorifiques, nos guardes, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios siempre. Que el Señor les bendiga.